Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto y qué privilegio estar hoy, el día de hoy con ustedes. El tema de este día es la presencia de Dios y lo encontramos en el libro de Éxodo 33, 14 y 15. Y la palabra de Dios dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén, hermanos. Pues todos anhelamos que las puertas de los templos se abran, todos anhelamos regresar a la casa de Dios, escuchar su palabra, alabarlo. Yo deseo de corazón que el día que Dios nos permita regresar, no sea solo la ilusión del momento por la espera, sino que realmente nuestro corazón sea anhelante siempre y que ese entusiasmo perdure por siempre, hermanos. Vamos a orar para que el Señor tome el lugar de esta predicación. Amado Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Tú eres el único merecedor de toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra nos hables, Padre, que toques los corazones. Primeramente tocaste el mío, Señor. Hoy te pido, Padre, que toques cada corazón de las personas que ahora están reunidas escuchándonos, Señor, de nuestros hermanos en Cristo y de toda aquella persona que aún no te ha aceptado, Señor, pero que tal vez nos está viendo. Que toques esos corazones, que hables a ellos, Padre Santo, que tu palabra se quede en cada uno, Señor, y sobre todo que la pongamos por obra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por este día, gracias por todo lo que haces en nosotros, Padre. Toma tú el lugar, Señor, que no sea yo, Padre, sino tú hablándonos a nuestros corazones. Te damos gracias por todo, mi Señor, y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar. Como les decía, el título de esta predicación es La presencia de Dios. Este es un tema muy amplio, pero hoy vamos a tocar tres puntos que el Señor me dijo que son importantes sobre su bendita presencia y que esa presencia hace maravillas en nuestras vidas. El primer punto ¿es real la presencia de Dios en nuestras vidas? Sí, hermanos, es real. Nosotros no lo vemos, no lo podemos tocar, pero sí es real que el Señor esté presente en cada situación de nuestras vidas, en cada momento. El Señor está ahí, el Señor a veces lo podemos escuchar, a veces no, pero tenemos que orar mucho para lograr escuchar la voz de Dios. El Señor está con nosotros cuando comemos. ¿Por qué? Porque nos da la bendición de un alimento. El Señor está con nosotros cuando dormimos, porque Él vela nuestros sueños. Él nos permite despertar al otro día. Él está con nosotros cuando salimos a la calle, porque nos libra de todo mal, nos libra de situaciones malas, y en este tiempo que estamos pasando de confinamiento, a muchos hijos de Dios nos ha librado de que nos toque ese virus, de que nos infectemos. Muchos hermanos han estado expuestos porque están trabajando en oficinas, porque están tal vez trabajando en un hospital, en un consultorio, en una oficina de gobierno, pero el Señor ha estado ahí, su presencia ha estado ahí. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139 y voy a leer del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Aquí vemos, hermanos, que Él está siempre, que Él está en todo momento. Como se los decía, cuando estamos comiendo y oramos para pedirle al Señor que bendiga nuestros alimentos, Él se hace presente. Cuando oramos por alguna necesidad, Él nos escucha y Él muestra su mano de poder en todo momento. Entonces, sí, hermanos, sí es real la presencia de Dios, pero también debemos tener un corazón dispuesto a esa presencia. Tenemos que orar y pedirle al Señor que Él nos hable. Y como les digo, ahora con estos tiempos de pandemia, tal vez nos sentimos atribulados, tal vez nos sentimos afligidos y pensamos que Él no está ahí porque seguimos en confinamiento, porque los templos no se abren, porque no hay trabajos. Pero saben, hermanos, sí está ahí, porque nos ha guardado de ese virus, nos ha guardado de ese mal que ha dañado a mucha gente, que ha destruido familias, que ha destruido hogares, que el Señor ha llamado a su presencia a mucha gente. Pero nosotros seguimos, hermanos. Entonces, su presencia sí está ahí. También podemos ver en Génesis 3:8, la palabra de Dios dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Desde el principio, hermanos, nuestro Señor ya estaba presente. En Juan 1:1 vemos: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí estaba nuestro Señor. Cuando Adán y Eva escucharon su voz, fueron las primeras personas que escucharon su voz y temieron y se escondieron de esa presencia. Tal vez esa presencia era no como ahora, sino era realmente algo que no podían soportar. Y fue por eso que ellos prefirieron esconderse entre los árboles, pero ya estaba ahí el Señor, su presencia ya estaba ahí desde un principio, y su presencia va a estar siempre. Pero también, hermanos, a veces vamos a ver en nuestro segundo punto, ¿podemos ignorar la presencia de Dios? ¿Creen que eso pueda suceder? Pues sí, hermanos, sí sucede. Y vamos a ver qué significa ignorar. Ignorar es no saber una cosa, es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Muchas veces nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras situaciones familiares hacen eso, hermanos, que finjamos oír la voz de Dios, que finjamos sentir la presencia de Dios. En Génesis 2:16 y 17 vemos: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Aquí vemos, hermanos, que nuestro Señor les dijo que no debían hacer algo, y ellos desobedecieron, ellos fingieron no escuchar la palabra de Dios, ellos fingieron que tenían ese conocimiento que el Señor les había dado. ¿Y qué hicieron? Comieron de ese árbol, ¿sí? Entonces ellos ignoraron
la palabra de Dios, ignoraron la presencia de nuestro Señor y desobedecieron, ¿sí? Entonces, ellos no hicieron caso. Otro ejemplo, y pienso yo que tal vez el mayor ejemplo que podemos ver en la Biblia es el de Jonás, hermanos, ¿sí? Es el de Jonás, y vamos a ver en Jonás 1, del 1 al 3, ¿qué nos dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos cómo Jonás se rehusó completamente a cumplir lo que Dios le había mandado. A él lo encomendó a que fuera a dar su palabra, a que fuera a prevenir a las personas del mal que estaban haciendo. Él decidió irse en dirección opuesta. ¿Y qué hizo, hermanos? Negó e ignoró la presencia y la palabra de nuestro Señor. Él quiso ir en dirección opuesta, al lugar más lejano posible, pensando que así nuestro Señor iba a pasar por alto la situación o que iba a mandar a alguien más. Pero no, esa encomienda ya se le había dado a Jonás, ¿sí? Y él no estuvo dispuesto a llevar bendición y salvación a los gentiles. En Jeremías 20, del 7 al 9, yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que podamos entender un poco más lo que nos dice. Jeremías 20, del 7 al 9. Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste, y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo, y por eso me convenciste. A toda hora la gente se burla de mí. Cada vez que abro la boca, tengo que gritar. Ya viene el desastre, ha llegado la destrucción. No hay día que no me ofendan por predicar tu mensaje. Hay días en que quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tus mensajes, pero tus palabras arden dentro de mí. Son un fuego que me quema hasta los huesos. He tratado de no hablar, pero no me puedo quedar callado. Aquí vemos cómo el profeta Jeremías se sentía derrotado, se sentía triste, y él expresó su deseo de dejarlo todo, de dejar de predicar la palabra de Dios, de dejar de dar su mensaje. Pero en su interior también sabía que debía seguir adelante. ¿Sí? Entonces también vemos cómo el profeta Jeremías también quiso ignorar la presencia de Dios, quiso negarse por tantas cosas que le habían pasado. Se sentía tan derrotado que quiso decir, hasta aquí, ya no puedo más. Pero en su corazón sabía que el Señor estaba ahí y que su presencia, a pesar de todo, seguía con él. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces con tantos problemas, con tanto desempleo, no hemos sentido que ya no podemos y queremos dejar todo a un lado? Y al decir todo me refiero a tal vez cuestiones personales, profesionales, pero también en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces, y ahora con este encierro, tal vez a muchos nos ha pasado el dejar de orar, el dejar de leer la palabra, el dejar de escuchar estas transmisiones y apartarnos de la presencia, ignorar la presencia de nuestro Señor?
Pero saben, hermanos, a pesar de que nosotros a veces actuamos así, a pesar de que nosotros somos egoístas con nuestro Señor y lo ignoramos su voz, su presencia, Él sigue ahí, Él está ahí. Todo es cuestión de que, así como Jeremías, con un corazón realmente, pues, dispuesto a continuar, podamos retomar fuerzas, hermanos. Pedirle al Señor que nos dé esas fuerzas, porque Él no las da. Simplemente doblar nuestras rodillas y pedirle que nos dé fuerzas para continuar, nos dé fuerzas para no ignorarlo, para no ignorar su palabra. Tal vez a veces escuchamos algunas predicaciones y sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. Sabemos que esa palabra es justo para nosotros, pero nosotros no lo reconocemos. ¿Y qué hacemos? Lo ignoramos, lo desechamos. No confiamos en que realmente Dios nos habló por medio de esa predicación, de esa palabra. Dios nos habló por medio de una alabanza. O tal vez Dios nos habló por medio de un mensaje de texto que nos manden en el grupo de VD o que nos mande un hermano. Y queremos hacer oídos sordos y lo queremos ignorar. Pero nuestro Señor siempre va a estar firme. Nuestro Señor siempre va a estar ahí para escucharnos. Su presencia no la podemos ignorar, hermanos. No podemos comportarnos como Jonás y huir de esa presencia y huir de lo que Él nos ha mandado. Huir a lo mejor de que si teníamos un cargo o alguna encomienda en la iglesia, huir de eso, hermanos. Y tomarlo a la ligera y no tomarlo en serio. Ahora con este confinamiento debemos realmente tomar conciencia de esto. Y como yo les decía en un principio, todos anhelamos que se abran los templos. Todos anhelamos estar ahí, alabarlo, escuchar su palabra. Pero el anhelo de mi corazón, hermanos, es que esto no sea pasajero, que esto no sea simplemente por el fastidio de estar encerrados, sino que realmente cuando los templos se abran, seamos fieles a nuestro Señor, seamos realmente fieles y continuemos en el camino. Tal vez muchos no regresen, y no porque no estén con nosotros, sino no regresen porque precisamente están ignorando la palabra y la presencia de nuestro Señor. Entonces, que no pase cuando fue como cuando fue el terremoto, que la iglesia se llenaba, y no solo nuestra iglesia, todas las iglesias se llenaban. ¿Por qué? Por el miedo, porque querían sentir a nuestro Señor. Y después de un tiempo, ¿qué pasó, hermanos? Que todo regresó a la normalidad. Todo regresó a ver bancas vacías. Todo regresó a que llegáramos tarde, a que no fuéramos, a pasar por alto muchas situaciones y muchas cosas importantes, a ignorar la presencia de nuestro Señor. Entonces, aunque nosotros la ignoremos, Él está ahí, hermanos. Está ahí en cada momento. Vamos a pasar a nuestro tercer punto. Y para finalizar el punto 2, les voy a leer algo que C.S. Lewis, que es un autor británico, él es el autor de las Crónicas de Narnia. Tal vez alguna vez lo han visto, esa película, que bueno, fue un libro primeramente, y él escribió algo que dice: podemos ignorar, pero en ninguna parte podemos evadir la presencia de Dios. El mundo entero está lleno de Él. Y es verdad, hermanos. Para donde nosotros nos movamos, para donde nosotros voltemos nuestra mirada, la presencia del Señor está ahí. En los árboles, en los animales, en nuestra propia vida, en la bendición de tener una familia, de tener un pan en nuestra mesa.
Él está ahí. Así que no podemos seguirlo ignorando, hermanos. No podemos seguir creyendo o pensando que Él no está, ¿sí? O que sí está, pero simplemente no tomarlo en cuenta. Nuestro tercer punto, hermanos, es, ¿podemos disfrutar de la presencia de Dios? Sí podemos disfrutar, claro que podemos disfrutar de su presencia. Y no solo al asistir a un templo, hermanos. Podemos disfrutar de su presencia aquí en nuestros hogares, como lo hemos venido haciendo. Podemos disfrutar de su presencia escuchando una alabanza, entonándola, solos o con nuestra familia. Podemos realmente disfrutar de su presencia al leer su palabra, al estudiarla, al orar, hermanos. Al orar podemos disfrutar grandemente de su presencia. Vamos a leer el Salmo 16:11. Igual yo se los voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. David escribió esto después de muchas cosas que le pasaron, después de que, pues de alguna forma traicionó todo lo que el Señor le había dado, todas esas bendiciones. Pero también David reconoce que a su lado siempre va a ser dichoso. Y así es, hermanos. Al lado de nuestro Señor siempre vamos a ser dichosos. No va a haber nada ni nadie que nos haga más dichosos que Él. Podemos tener mucho dinero, podemos tener a lo mejor un carro, pues, de lujo. Podemos tener un empleo que pues sea seguro. Podemos tener o ir a lo mejor a una buena escuela o vivir en una buena zona. Pero nada de eso, hermanos, nos va a hacer tan dichosos como la presencia de nuestro Señor. Hoy día en redes sociales está inundado de youtubers, está inundado de jóvenes que muestran una vida de lujos, muestran una vida, pues tal vez algunos falsa, algunos que tal vez sí tengan los medios y lo muestran, que tengan el dinero, que tengan los viajes, que tengan la casa bonita, el carro bonito, o que tengan a la novia guapa o al novio escultural. Pero saben, yo podría decirles que la mayoría de ellos no tienen a Dios en su corazón, si no es que todos. No la tienen. Basta con ver un video de alguno de esos youtubers para darse cuenta que no tienen a Dios en su corazón. Pueden mostrar risas, pueden mostrar alegría, pueden disfrutar, pueden demostrar que están disfrutando de ciertas cosas que hacen, pero no tienen a Dios en su corazón. Y por desgracia, nuestros niños, nuestros jóvenes están inundados de esos youtubers, están inundados de esos videos. Y muchos quieren ser como ellos, y muchos quieren tener las cosas que ellos tienen. Pero no, hermanos, no permitamos que esa influencia acabe con nuestros jóvenes, porque esos youtubers no tienen a Dios, no tienen esa presencia que nosotros los hijos de Dios sí tenemos. Y sí, muchos de nuestros hijos cristianos siguen esos youtubers, ven esos videos, hacen lo que ellos hacen, pero sí caemos como padres en ese error, hermanos, de permitir que los vean. Pero también hay que pedirle mucho a Dios, rogarle mucho a Dios, para que Él nos dé esa sabiduría para inundar a nuestros hijos de su presencia.
Tampoco vamos a prohibirles todo, pero hay que enseñarles lo bueno y lo malo. Y hay que enseñarles que todas esas personas no tienen a nuestro Señor en nuestro corazón. Hay que enseñarles a los jóvenes, a los niños, a nuestra familia, a nuestros conocidos, que la presencia de Dios está en nuestras vidas y que aunque estén pasando dificultades, podemos disfrutar de esa presencia. Ha habido muchas muertes y sí nos duele que no podamos ver a más a algunos hermanos, que no podamos ver a algunos de nuestros familiares, pero también debemos gozarnos en el Señor, de nuestros hermanos en Cristo que llamó a su presencia, gozarnos de saber que ahora están con Él, de que ahora ellos están gozando con nuestro Señor, al lado de Él. De nuestra familia, amigos que se han ido y que no quisieron escuchar la palabra, pues sí es lamentable, pero los que nos quedamos, nuestros amigos y familia que aún están, compartirles la palabra, hermanos, demostrarles ese gozo que hay en nuestros corazones por la presencia de nuestro Señor, demostrarles que aún en la tribulación, que aún cuando a lo mejor no haya trabajo, que aún cuando sigamos en este confinamiento, podemos gozarnos en el Señor. Podemos gozarnos y alegrarnos en Él, porque Él no nos deja. Y no nos va a dejar, hermanos. Aunque nosotros, como yo les comentaba en el punto 1, aunque nosotros lo ignoremos, Él no nos va a dejar. Él siempre va a estar ahí, su presencia siempre va a estar presente. Así que debemos abrir nuestro corazón, nuestros ojos y ver todas esas bendiciones que el Señor nos da. Vamos a leer también el Salmo 32:11. Igual se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Así es, hermanos. Debemos de cantar con alegría, debemos gozarnos en el Señor. Debemos levantar nuestras manos y alabarlo. Es difícil cuando estamos en la situación, es difícil cuando estamos en la prueba, pero pensemos que a lo mejor mañana no tengamos esa oportunidad, no tengamos esa dicha. Cada vez hay más reformas en el gobierno, cada vez hay más cosas que no están bien, pero que sabemos que tienen que pasar. Y no sabemos si algún día, hoy el Señor puso esta prueba de confinarnos en nuestras casas, de no ir a los templos, de no poder salir tan libremente a predicar su palabra, de no ver a nuestros hermanos, de no ver a nuestra familia. El Señor nos puso hoy esta prueba. ¿Para qué? Para que le alabemos donde estemos y como estemos. No sabemos si el día de mañana sea una cuestión del gobierno, que nos prohíban ir a los templos, prohíban abrir la casa de nuestro Señor, prohíban, como lo están haciendo en muchos lugares, predicar su palabra. Pero aún así, hermanos, vamos a tener que alabar a nuestro Padre, vamos a tener que darle gracias por la vida y gozarnos en Él. Entonces, hoy el Señor con este confinamiento nos está mostrando que no debe haber nada que nos obstaculice, que no debe haber nada que nos ponga el pie ni nada que nos impida alabarle, que nos impida disfrutar de su presencia. No puede haber nada que nos impida orar ni leer su palabra. Hoy ha sido un confinamiento ya de muchos meses y puedo decirles que durante esos meses en algún momento lo hemos ignorado, en algún momento hemos dudado de Él y de su palabra, pero Él está ahí y debemos gozarnos por eso, hermanos.
Debemos gozarnos por la vida que Él nos da, gozarnos por el pan que Él nos da y la salud, hermanos, porque eso es algo muy importante, que nos da la salud de seguir, nos da la salud para continuar con su palabra, continuar con todo lo que Él nos pide que hagamos. Simplemente debemos de ser obedientes y escuchar su voz, obedientes y creer que su presencia está con nosotros. Entonces, hermanos, como conclusión, vamos a leer el Salmo 16:9, que dice: por eso estoy muy contento, por eso me siento feliz, por eso vivo confiado. Así es como debemos vivir, hermanos, contentos y confiados de que nuestro Señor está con nosotros, contentos y confiados de que vamos a regresar al templo, contentos y confiados de que su presencia está en cada momento, de que su presencia no nos va a dejar nunca, aunque nosotros lo ignoremos por momentos. Debemos estar confiados en Él y debemos estar confiados en su palabra, porque Él es fiel y siempre va a ser fiel, hermanos. Siempre va a ser fiel. Aunque nosotros nos alejemos por algún momento, Él va a seguir siendo fiel y Él va a seguir estando ahí y esa presencia va a estar siempre, hermanos. Entonces no hay que ignorarlo, hay que gozarnos en Él, hay que creer en Él, en que sí está con nosotros. Tal vez muchos dicen, es que yo no lo siento, o es que aquí no se siente, pero con esta prueba que Dios nos mandó, no es necesario sí es necesario ir a un templo, porque sí es necesario congregarnos, pero con esto nos está demostrando que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, su presencia va a estar con nosotros. Su presencia va a estar ahí, ¿sí? Entonces, cuando luego les digan, es que vente para acá porque acá sí se siente, o situaciones de esa manera, hermanos, no. Nosotros donde lo sentimos es en el corazón y no en unas paredes, ¿sí? En nuestro templo se siente y hemos sentido la presencia de nuestro Señor. Pero también debemos sentirla en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en donde estemos, hermanos. La presencia de nuestro Señor va a ir con nosotros, así como se lo dijo a Moisés. Mi presencia irá contigo siempre. Así como se lo prometió a Moisés, así nos lo ha prometido a nosotros, hermanos. Así nos lo ha prometido y así lo va a cumplir. Aunque dudemos, aunque lo ignoremos. Aunque nos digan que en un lado se siente y en otro lado no se siente. Aunque nos digan que no es cierto, porque no pueden verlo ni tocarlo. Es real, hermanos. Es real y tal vez si es la primera vez que tú nos escuchas o si es la segunda o tercera y no has aceptado a Cristo en tu corazón, va a llegar un momento en que lo hagas y tal vez sea hoy, no lo sabemos. Eso solo Dios lo dispondrá. Pero ten por seguro que el día que tú lo aceptes en tu corazón, ese día vas a sentir su presencia. Y esa presencia jamás se va a alejar de ti. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor que esa presencia siempre esté con nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos has permitido que entre en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que tú permitiste que tocara muchos corazones, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, tocara corazones, Señor. Nos hiciera entender que aunque somos ingratos, aunque a veces te ignoramos, aunque a veces negamos tu presencia, tú estás ahí. Y yo sé, Padre, que tú estás ahora con cada uno de mis hermanos, que tú estás ahora con cada una de las personas que está conectada.
que tal vez si hay personas que están conectadas y aún no te han aceptado, tal vez sea el momento de que ellos se arrepientan, Señor, de que ellos se arrepientan de todo pecado, Señor, y te acepten como su único y verdadero Señor, que te acepten, Padre, y que lo declaren, Padre bendito, que lo declaren y que se gocen por eso, Señor. Yo sé que tú has estado con nosotros en cada momento de este confinamiento, Señor, que no nos has dejado y no nos has desamparado. Hemos sentido tu presencia maravillosa, Señor. Y yo te doy gracias por ello. Yo te doy gracias por esa presencia, Señor. Yo te doy gracias por esa palabra que nos das cada día, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Que tu presencia se quede siempre con nosotros, Señor, en cada momento, y que podamos disfrutarla, Padre, que podamos disfrutarla alabándote, que podamos disfrutarla en oración, Padre. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos. Toca sus corazones, Señor, de cada persona que ha escuchado tu palabra, porque no fui yo, Señor, fuiste tú, fue tu bendita palabra, Señor. Quédate con cada uno, Señor, y obra en los corazones, obra en el corazón de cada uno, Señor, para que podamos realmente tomar conciencia de que tú estás con nosotros siempre y de que nada nos va a faltar porque tú estás con nosotros, Señor, y de que no debemos temer al mal alguno porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por esta palabra, gracias por tu presencia y gracias por cada hermano que nos escuchó. Alabado sea tu santo y bendito nombre. A ti solo sea la gloria y la honra por siempre, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias porque se conectan a estas transmisiones y pues no nos queda más que decirles hasta luego. Los queremos en el amor de Cristo, los extrañamos vernos, pero sabemos que el Señor está obrando y seguirá obrando. Les mandamos un abrazo, les mandamos muchas bendiciones, todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Están en nuestras oraciones, están en nuestros pensamientos. Los amamos en el amor de Cristo, hermanos. Y pues nos vemos el día de mañana en otra transmisión. Mañana es día de testimonios y alabanza. Y pues a conectarnos mañana a las 8 de la noche. Gracias, hermanos. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.